Hoy vamos a hablar de ciencia. Ya en el debate anterior los candidatos hablaron sobre si había más presupuesto, menos presupuesto para el desarrollo de innovaciones científicas, tecnológicas en el país, si se había invertido más, si se había invertido menos. Te contamos que desde el CONICET hubo un duro cuestionamiento a los dichos del presidente Macri. Está con nosotros Ulises Cerdán para charlar de este tema. ¿Cómo estás, Ulises? Gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo está hoy el financiamiento de los distintos proyectos de investigación? Hoy está en línea con lo que ha sido la evolución de los últimos años en nuestra área. Si bien hubo 2 meses atrás un intento de mejorar la situación, me refiero a la entrega de subsidios para los proyectos de investigación, la situación de hecho es la misma que hemos denunciado a lo largo de todo este año, pero que en realidad acumula la evolución de no menos de 3 años atrás. O sea que seguimos mal. O sea, si uno hace la comparación de lo que marcó la inflación y lo que ustedes reciben para poder desarrollar o funcionar como CONICET, ¿cuál es la brecha hoy por hoy? Sí, es muy grande. Yo creo que hablar de números en realidad puede llevar a generar confusión, ¿no es cierto? Pero algunas cifras objetivamente son muy importantes para marcar esta situación que a nosotros nos preocupa tanto. Si uno compara, por ejemplo, entre el presupuesto que se invertía en el año 15 y el que se invierte ahora, la caída es realmente muy grande. Uno de los candidatos la señaló en el orden del 43%, pero seguramente es cercana al 40% como para tener una cifra precisa. Y otra que puede ser aún más contundente, y esta sí es objetiva 100%, es que el Banco Mundial indicaba que históricamente nuestro país ha invertido en el orden del 0,58 al 0,60% del PBI. Los candidatos hablan de llegar a un 1,5% del PBI, lo cual sería realmente importante. Bueno, en el año 2013, 14, 15 osciló en ese 0,6%. Hoy es el 0,29% del PBI. O sea que es una cifra que objetivamente, emitida por el Banco Mundial, es realmente indicadora de lo mal que estamos, ¿no? Es una drástica caída que ¿qué impacto tiene en lo directo? O sea, ¿qué investigaciones se dejaron de llevar adelante? ¿Qué proyectos se suspendieron? ¿Hay áreas más afectadas por estos recortes? Esto impacta sobre todas las actividades de ciencia y técnica. Me refiero a recursos humanos, disminución del número de ingresantes a la carrera de CONICET, disminución del número de becas. Impacta en los recursos de funcionamiento, o sea, cómo se sostienen los institutos de investigación. Impacta sobre los subsidios que los proyectos de investigación reciben, que han estado esencialmente cortados durante no menos de 3 años, impacta sobre el equipamiento que para nuestra actividad es absolutamente esencial que esté actualizado y que se mantenga, es decir, impacta sobre todas las áreas de nuestra actividad, negativamente en este caso, por supuesto. O sea, no se pueden comprar insumos, por ejemplo. No, claro, eso está dentro del rubro de funcionamiento, pero tampoco equipos. Me refiero a instrumental de última generación, que es absolutamente necesario para desarrollar ciencia y técnica, también. Con una consecuencia más, que es el hecho de que el resultado de esto, la acumulación de esta tendencia negativa, tiene un peso muy grande en los futuros años. O sea, no es fácil revertir esta situación por más que se produzca un cambio inmediato, brusco y positivo, ¿no? ¿Cuánto ustedes estiman que puede llegar ese cambio? Si hay obviamente un cambio de políticas y si se llega a ese 1% del Producto Bruto Interno, que da la sensación va a ser complicado teniendo en cuenta que gran parte de nuestro Producto Bruto Interno está comprometido al pago de deuda. Va a ser complicado y no depende solo del Poder Ejecutivo. Respecto a lo que charlábamos un tiempo atrás, la acción del Congreso en este sentido es muy importante. Es decir, esto debe transformarse en una cuestión política central en el desarrollo del país. O sea que va a depender de un acuerdo político también entre las distintas fracciones para que la visión que se aplique sea justamente positiva y hacia adelante, de modo de sostener lo que reclamamos como una política que no dependa del gobierno, sino que sea política de Estado, que se instale como tal. Ulises, cuando uno... Porque generalmente a la gente le gusta conocer cuánto gana un científico, porque dicen a lo mejor ganan mucho. ¿Cuánto gana hoy un científico? No es mucho, precisamente. Puedo dar algunos ejemplos que creo que pueden ser orientativos. Un becario que está haciendo su doctorado, ¿no? Sí. Una persona que durante 5 años deberá dedicarse exclusivamente a esta actividad, recibe menos de 30.000 pesos por mes. O sea, está por debajo de la línea de pobreza. Claramente. Un
becario postdoctoral, o sea, alguien que ya se ha doctorado, que ha pasado estos 5 años de doctorarse y ya ahora es un becario postdoctoral, recibe 36.000 pesos por mes. Y otro aspecto que no debemos olvidar en relación a esto, podría seguir con los ejemplos, ¿no? Pero los números pueden llegar a confundirnos. Más es que lo cuentes. Es que la actividad no se sostiene per se, necesita una estructura administrativa, por ejemplo, donde la mayoría de este personal está contratado, es decir, año a año debe renovar su contrato. Bueno, una persona que ejerce esa función recibe en el orden de los 22.000 pesos mensuales. Nada. Contundente, ¿no? Hablábamos hace un tiempo con un científico que está trabajando vinculado a la industria petrolera, a la industria energética, y él decía, en mi rubro todavía se puede investigar porque hay muchos intereses privados que aportan recursos para hacer exploración, innovación. Decías, todos los rubros están afectados, pero hay algunos que realmente tienen más dificultades para hoy iniciar una investigación. Las disciplinas que son más tecnológicas, como la que estabas mencionando, tienen alguna chance más, o sea, posibilidad de interactuar con la industria, con el sector productivo y así sostener en parte sus actividades. Pero las disciplinas, por ejemplo, que investigan lo social, están mucho más comprometidas en ese sentido, dependen estrictamente de los subsidios oficiales. Por eso la gravedad de la situación que estábamos describiendo antes, ¿no? ¿Cuántos recursos Nación está adeudando hoy, teniendo en cuenta el presupuesto que se había votado? Bueno, en este sentido es interesante tener en cuenta que los proyectos necesitan continuidad en su desarrollo, con lo cual el subsidio debe seguir la programación oportunamente acordada, oportunamente evaluada y aprobada, y en muchos casos hacía no menos de 3 años que no recibían subsidios. En los últimos 3 meses se ha intentado corregir esta situación a valores de 3 años atrás, con lo cual realmente no produce un cambio efectivo, ¿no? Cuando ustedes escuchan a los candidatos a presidente, hablando de ciencia, hablando de educación, ¿qué expectativas les genera? Bueno, en las campañas es notable que se digan cosas que luego no trascienden o que solamente pasan por ese momento circunstancial de una campaña electoral. Pero algunas cosas deberían realmente cumplirse, obviamente. Siguiendo con las cifras, puedo dar algunas que marcan que nuestra situación requiere ser mejorada. Por ejemplo, en nuestro país tenemos una relación de 3 a 100.000 habitantes que se dedican a investigación. Otros que pueden servir como ejemplo, Australia, por ejemplo, esa relación es de 9, la nuestra es de 3. La inversión del PBI que mencionábamos recién, 0,29 en nuestro caso, por ciento. En otros países que también pueden ser ejemplo, como Israel o Corea, en cuanto a que tienen un desarrollo significativo en lo tecnológico, supera el 4,2%. Y así podríamos seguir comparando índices que muestran que estamos en una situación muy preocupante, pero que podría ser revertida. Claro que esta reversión no va a ser inmediata, por supuesto, pero necesita, insisto en el concepto, una definición política. La última, Ulises, decías antes de ingresar a la nota, nosotros llegamos a fin de año gracias a un aporte que están haciendo las universidades, si no, no se llegaba. Eso es cierto, hablando en relación al presupuesto de funcionamiento, es decir, lo que los institutos de investigación necesitan día a día para permanecer abiertos. Recientemente hubo un aporte del Consejo Interuniversitario Nacional con ese destino exclusivo, que permitió a los institutos de investigación completar su año de un modo razonablemente normal. Gracias, Ulises, por tu tiempo, gracias por, obviamente, todos estos datos que ayudan a entender un poco lo que hay detrás de estos cruces que uno escucha en cada uno de los debates. Gracias a ustedes y tenemos oportunidad, probablemente y ojalá en un futuro cercano, de hablar ahora sobre logros y no de esta situación tan problemática. Ojalá así sea. Gracias.